Señor les bendiga, amados hermanos. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a venir ahora al tiempo de la palabra. Quiero motivarlos a que en esta mañana preparemos nuestros corazones. Quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 8 en el verso 26. Un corto verso. Yo espero no extenderme mucho en tiempo, pero sí le pido al Señor que me ayude. Recuerdo las palabras del mensajero que dice que el pensamiento es más profundo que la palabra, que nos ayude a profundizar en los pensamientos de Dios. Dice el libro de San Mateo 8, verso 26, ¿lo tienen? Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana te queremos agradecer, Señor, toda tu bondad, Señor, todo tu amor, porque sabemos que hoy el sol se ha levantado, Señor, para alumbrar a tu creación, y que toda esta creación y todo el plan tuyo, toda esta Biblia, la historia de la humanidad, todo este desarrollo, Señor, de acontecimientos, tiene un sentido en que tú quieres traer una novia a perfección. Creemos que la novia es el resultado, así como en el parámetro natural, la ciencia habla en términos de evolución. Creemos, Señor, que tú has traído, Señor, tú traerás un resultado, el más evolucionado de todos los resultados, que es Dios viviendo en el hombre, la imagen de Dios en el hombre restaurada, en tu novia, en tu iglesia. Así que, Padre, entendiendo que nosotros solamente somos una pequeña porción de ella y que debemos pelear una batalla, y que tu novia está alrededor de todo el mundo, hijos e hijas tuyos, Señor, que están peleando la buena batalla, que están siendo probados igualmente que nosotros. Queremos pedirte en esta mañana que tú bendigas cada púlpito donde hay un hombre llamado, hombres que tú llamaste, respáldalos y bendícelos, Señor, y a los pueblos que se congreguen alrededor de esos púlpitos, que sean tocados en sus corazones y que sean llevados, Señor, a alturas espirituales y a profundidades en fe, Señor. Que podamos, Señor, abrazar tu palabra de una forma tan poderosa en esta mañana, Señor, que la versión que salga de nosotros del templo en este lugar al terminar el culto sea alguien mejor, alguien más cercano a ti, alguien más parecido a ti, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos en esta mañana a entregarlo todo, a rendirlo todo, a dejarlo todo por ti, Señor. Y que podamos encontrarnos con la promesa y que podamos no ser torpes, no fallar en tomarla, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por la añadidura que tu pueblo necesita. Ayúdanos, respáldanos, socórrenos, Padre, y que tu presencia en esta mañana venga y tu Espíritu Santo nos conduzca a tu palabra como siempre lo ha hecho, y que podamos decirle amén a ella y salir fortalecidos en el nombre todopoderoso del Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, en esta mañana yo sentía en mi corazón compartir con ustedes. Yo siempre tengo problema con los títulos de los mensajes, ustedes saben eso. Tenía en mi corazón, para tratar de expresar un tema, le puse por título Rompiendo los límites de la fe. Ahora, este título tiene una controversia, porque la fe no tiene límites. Empezamos, hay que decirlo claramente, la fe no tiene límites. Al que cree, no dice algunas cosas le son posibles. No, al que cree, todo le es posible. No tiene límites. Pero entonces, hermano Eric, ¿de dónde saca usted predicar un mensaje que lleva por nombre Rompiendo los límites de la fe? Hoy quiero hablar de límites autoimpuestos. Hoy quiero hablar de cuando nosotros estorbamos el progreso de la obra de Dios en nuestra vida. En otras ocasiones ya hemos hablado del peligro de la duda, que califica muchas de nuestras acciones como pecado, cuando no son movidas por fe. Recordamos lo que dice Romanos 14:23, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Vea que San Pablo en esta sentencia
resuelve de una forma muy simple, muy directa, algo que en nuestras vidas tiene que llegar a ser real, en nuestro entendimiento. Todo lo que no proviene de fe, sencillamente es pecado. Tiene que ser por fe. Y no, quiero hacer una distinción, no por creencia, no porque yo creo algo. No, fe es el resultado directo de la obra de la palabra, de cuando oímos la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No toda creencia es fe. Hay que ser muy claro en eso. Hay millones de creencias, están los budistas, los islámicos, están los animistas, los espiritistas, hay todo tipo de creencias en este mundo. Todos los seres humanos, es más, el ser humano, como género humano, como raza humana, se mueve por una creencia, se mueve por creencias. Hermano, y los ateos también tienen creencias. ¿En qué cree un ateo? El ateo cree que este mundo se autosustenta, que no existe un Dios. Eso es lo que cree. Y eso también es una creencia. Te van a hablar de evidencias científicas y otras cosas, pero al final el principio que los guía a ellos es una cierta intuición que ellos tienen que les dice, no, yo no creo que haya un Dios. Es una creencia también. Así que aquí hay un principio bíblico. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y qué es fe? El resultado de oír la palabra de Dios. Es lo que la palabra de Dios hace por nosotros en nuestros corazones. Hoy queremos explorar otro gran peligro que trae la duda, y es el riesgo de ponerle un techo, un límite a la fe. Cuando la duda disfrazada, no es la duda evidente. Vamos a ver, cuando la serpiente habla con Eva, no vino y le dijo, no moriréis directamente, sino que le dijo, con que Dios ha dicho que no pueden comer de todo árbol. No, hermano serpiente, permítame corregirlo, usted está equivocado. El pastor no dijo eso. Él dijo, de todo fruto pueden comer, de todo, pero de este no. ¿Ve qué diferente? No moriréis. O sea, él le cambió el orden, él le dio vuelta al pensamiento para abrirse camino y implantar una creencia. Para que Eva pudiera aceptar la creencia de que no iba a morir al probar del fruto, tuvo que rechazar lo que la palabra de Dios ya le había dicho. Vas a morir el día que comas de ese fruto. Usted no puede comer del fruto creyendo a la vez lo que dijo Dios, vas a morir, y creyendo al mismo tiempo lo que la serpiente dijo, no moriréis. Para tomar uno tienes que dejar el otro. Son mutuamente excluyentes. No puedes tener los dos pensamientos. Así que vamos a hablar de este riesgo terrible que está en la vida de las personas, que es una duda disfrazada. Ese sería un buen nombre para este mensaje, una duda disfrazada. ¿Disfrazada de qué? De creencia. Pretendiendo ser fe. En la palabra del Señor claramente nos dice Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Quiero que repita conmigo, lo que diga será hecho. Es sencillo, ¿verdad? No es complicado. Lo que diga será hecho. Si no dudara en su corazón, hay una condición. Las promesas de Dios siempre tienen una condición. Usted alcanza la condición, alcanza la promesa. Y esta es, si usted no duda en su corazón, lo que diga será hecho. ¿Qué cosas pueden poner duda en nuestro corazón? Y aquí revisamos lo que dice la palabra del Señor en 1 de Juan 3:21. Dice, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, que donde no hay reprensión hay confianza. Quiero que noten eso. Usted puede tener un corazón reprendido o un corazón confiado en el Señor. Reprendido no necesariamente es porque usted está haciendo algo pecaminoso, sino porque tiene en usted una creencia
que no calza con la palabra de Dios, y ese choque le produce a usted una reprensión. Usted no puede venir con toda confianza delante del Señor porque sus creencias tienen reservas respecto a la palabra. ¿Comprenden eso? Usted no viene totalmente rendido a la palabra, usted tiene ciertas reservas, usted tiene pequeñas dudas o creencias que le dicen que la palabra no está del todo bien. Quiero que vean qué seductor y qué sencillo puede venir esa mentira disfrazada. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos, que la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. En San Juan 15, en el verso 7, Cristo dice muy claramente, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis, y os será hecho. Aquí hay este es el freeway, este es la autopista de Dios. Usted está corriendo a toda velocidad en fe, porque no hay nada, no hay peaje que lo detenga, no hay semáforo que lo detenga. Usted está a toda velocidad en la autopista de la fe. ¿Por qué? Porque no hay nada, no hay tropiezo, no hay reprensión, hay confianza, hay libertad. Usted solamente tiene un destino y esa es la promesa de Dios. Muy bien. Eso significa que cuando nuestra creencia cuadra en forma exacta con la palabra de Dios, por la guianza del testigo fiel, el Espíritu Santo, que nos guía, ¿a dónde nos va a guiar? A toda verdad. Eso quita de nuestros corazones cualquier reprensión. No hay dudas. Ese testigo fiel apunta con su dedo solamente a un lugar, la verdad de su palabra. Y la creencia de usted como creyente del Señor calza perfectamente con ella. Ahí no hay reprensión, allí hay libertad. Usted es libre para ser sano, usted es libre para ser bendecido, usted es libre para vencer. Usted tiene libertad en Cristo para todas las cosas, porque no hay reprensión. Qué bonito es ese evangelio, ¿verdad? El evangelio de poder, donde usted cree y usted recibe. Ahora, voy a volver a preguntar, ¿qué cosa puede poner duda en el corazón? Puede ser, como les dije, no tiene que ser una acción pecaminosa, pero puede ser una creencia que se parece a la fe, pero no lo es. Ayer estuvimos en reunión, cada 2 semanas, el hermano Leyman, el hermano Esteban y yo nos reunimos a comer, porque somos buenos para comer, ¿verdad? A desayunar y a compartir. Estamos, algo que yo he llamado círculo de lectores, tomamos cierto mensaje, lo escudriñamos, llevamos y lo conversamos entre los tres. Ayer estuvimos hablando sobre Elías y la comida ofrecida, y en ese mensaje me hizo gracia escuchar al hermano Esteban sobre un tema de una creencia. El profeta dice que hay gente que dice, él lo dice de forma distinta, pero es lo que es el mismo, el centro de lo que voy a decir es lo mismo, porque así lo entendemos nosotros aquí en Costa Rica. Hay gente que dice, ayúdate, que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Ahora, si usted es neófito o no es conocedor de la palabra, quiero decirle que eso no está en la Biblia. Número 1. Pero, hermano Eric, pero tiene sentido. Ayúdate que yo te ayudaré. El Señor ayuda al que se ayuda, ¿verdad? Y fíjese que el mensajero dice, eso está equivocado. Dios está aquí para ayudar al que no puede ayudarse. Aquel que no tiene forma de salir del hoyo, aquel que no tiene forma de salir de ese agujero, del embrollo en el que el pecado lo ha metido. No tiene solución propia. Él necesita que alguien del cielo le extienda la mano y lo levante y lo saque de esa condición. Así que ayúdate que yo te ayudaré, por bonito que suene, es una creencia contraria a la palabra. Y al ser contraria a la palabra, quiero que entiendan que es anatema, porque anatema significa antipalabra. Y hoy vamos a explorar cosas que en la vida cotidiana pueden sonar muy lógicas o muy agradables al oído, aceptables al corazón humano, pero que riñen con la fe que se encuentra en la palabra de Dios.
Debo citar la palabra de Dios que dice, sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. O sea, ¿y dónde está la veracidad de Dios? ¿Dónde se encuentra el pensamiento de Dios para revisar qué es lo que Él piensa? En su palabra. Ahí está. Dios ha guardado este libro. Este libro ha sido perseguido. Este libro ha sido un delincuente proscrito, perseguido en las edades oscuras. Decenas, ¿cuántos millones de mártires cristianos? 58 era o 68. 68 millones de mártires cristianos que dieron su vida para que este evangelio esté en sus manos hoy. ¿Puede usted apreciar eso? ¿Puede usted valorar que 68 millones de personas fueron perseguidas, torturadas, asesinadas y murieron por la fe, y Dios aceptó ese precio a partir de su propia sangre en el Calvario para que usted tenga una palabra ungida en sus manos el día de hoy? Respetemos eso, valoremos eso. Entonces, les decía, hay creencias que se parecen a la fe, pero no lo son. Quiero que vayan conmigo, vamos a tener una lectura en el Mateo 17. En el libro de San Mateo, en el capítulo 17, les voy a leer a partir del verso 14. Y quiero que ustedes se den cuenta de cómo el Señor nos habla. Yo esto lo he dicho antes, pero tengo que remachar ese clavo para que quede bien clavado. En Mateo 17, 14 dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer del verso 14 al verso 21. ¿Lo tienen? Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Quiero preguntarles algo antes de seguir leyendo el verso 20. ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Hay algo que sea imposible para Dios? ¿Acaso Dios no es el Dios todopoderoso? Entonces el problema no está en el poder de Dios. ¿Por qué no pudimos sanarle? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Ellos estaban poniendo un límite a la fe. Dice: porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Cuál es la característica del grano de mostaza? Mi esposa tenía antes un dijecito con una semillita de mostaza. Es bien pequeñita, cuesta verlo. Pero el Evangelio dice que cuando crece se convierte en la más grande de las hortalizas. ¿Ve? Entonces dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por favor, repita conmigo: nada nos será imposible. Pero advierte en el verso 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Este género, la palabra género significa clase o categoría. Esta clase, esta categoría, este tipo no sale con oración, sino con oración y ayuno. Ahora, yo les he dicho en otras ocasiones, Jesucristo estaría hablando de algún tipo de género de demonios, de alguna clase de demonio, cierta característica de demonio que no sale sino con oración y ayuno, porque la gran mayoría de personas que creen en el Evangelio, lo que creen es que es un género de demonio. Esa es la verdad. La gran mayoría da por sentado que es un género de demonio y no lo es.
¿En qué se basa usted, hermano Eri, para decir esto? Me baso en la Escritura. La palabra del Señor dice que cuando los fariseos vinieron cuando los fariseos vinieron a cuestionar, a disputar con el Señor Jesucristo sobre los milagros que hacía, y decían, en el nombre de Belcebú, echa fuera demonios, ¿verdad? Entonces Cristo les dijo, si yo echo demonios en el nombre de Belcebú, ¿en nombre de quién lo hacen vuestros hijos?, decía él. Y también dijo algo, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera demonios, entonces el reino de los cielos ha venido a vosotros. ¿Por qué les digo esto? Porque la forma en la que lo dijo Cristo es perfectamente clara. Si yo por el dedo de Dios, cuando va a echar fuera un demonio, es como si hiciera esto que voy a hacer en este momento. Con un dedo, así. Eso es para Dios echar fuera un demonio. No hay un demonio que pueda enfrentarse a Cristo. No hay un demonio que pueda resistirlo. No hay un demonio que le pueda presentar pelea. Aquel día en el Calvario, una nube negra, así como se oscurecieron los cielos, espiritualmente hablando, una nube negra de 200 millones de demonios estaban con toda la batería de armas atacando al Señor, y Él paciente llevó en la cruz la carga de nuestros pecados. Ningún demonio puede confrontar a Cristo. Ninguno tiene esa fuerza, ninguno tiene ese poder. Él por el dedo de Dios echa fuera demonios. Pero cuando habla de la oveja perdida, dice que cuando la encuentra trabada en los zarzales, él la agarra, la pone sobre sus lomos y la lleva nuevamente al redil. El profeta dice, ¿notaron algo? Cuando Dios echa fuera demonios, lo hace con el dedo. Pero cuando viene por un hijo, él le dedica la parte más poderosa, la parte más fuerte de su cuerpo. Él la pone en la parte más fortalecida para tomar cuidado de esa oveja perdida. ¿No le gusta eso? De que Dios con el meñique espanta a un demonio, pero Él le dedica sus lomos a tomarlo a usted y a llevarlo al redil y a cuidarlo y a cargarlo. Esas son las dimensiones, esas son las proporciones de su amor y de su poder. No hay un demonio que pueda hacerle frente. Ahora, esta misma historia, en otro de los evangelios, dice que cuando Cristo quería echar fuera demonio, el joven caía al suelo y empezó a convulsionar. Y siempre me ha hecho gracia porque Cristo habla con el Padre. O sea, yo siempre he pensado, cuando vemos a alguien convulsionando, todo el mundo sale corriendo a ver qué hace, pero Cristo no. Él le entabló una conversación al papá y le dijo, ¿y hace cuánto que le pasa esto? Desde niño le dice. Si puedes ayudarle, hablando de esa historia, si puedes ayudarle, hazlo. ¿Y qué fue lo que le dijo Cristo? Para el que cree, todas las cosas son posibles. ¿Qué fue lo que le dijo el Padre? Ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. ¿No les parece a ustedes es una contradicción? Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Había algo en ese hombre que le costaba aceptar, que le costaba recibir. Había algo en ese hombre que no le permitía abrazar completamente la promesa de Dios. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad, ayúdame a lidiar con esta forma que tengo de entender tu palabra y de creerla. Ayúdame, Señor. Cuando Cristo dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración, no está hablando de un género de demonios, pero está hablando de un género de incredulidad, de una cierta clase de incredulidad que se está escondiendo en el corazón y que tiene pinta, que tiene fachada, que tiene apariencia de fe, pero no es fe. Recuerden cómo la palabra de Dios dice que para esos posteriores días habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, la eficacia de la piedad. ¿Alguien recuerda lo que significa la palabra piedad? Ser como Dios. Muy bien, hermana Gretel, amén. Piedad significa ser como Dios. Llegará un punto en el cual la gente negará la eficacia. No creerán que tiene alguna utilidad ser como Dios.
Es decir, que serán gente que se parecerá al mundo, pero tendrán cierta apariencia piadosa. Entonces no se trata de un género de demonios, porque con el dedo de Dios Él puede echar fuera cualquier demonio, sino de un género. Quiero que reciban esto, quiero que lo abra su mente y abra su corazón a esta posibilidad. Es un género de incredulidad, es cierta clase de incredulidad. ¿Qué les parece si hablamos un momento de ciertas creencias que conviven con nosotros, que todos los días nos visitan, pensamientos que todos los días tocan a la puerta de nuestro corazón porque quieren vivir allí? Precaristas, pensamientos precaristas que quieren enquistarse en el corazón del hombre como un cáncer. Veamos algunas de estas creencias. Número 1, yo he oído personas, yo lo he oído, nadie me ha contado, yo lo he escuchado, personas decir acerca de alguna situación por la que están pasando, han dicho esta frase: ay, es que el día que suceda eso, ese día no vuelvo a la iglesia. Y yo me rasco la cabeza cuando oigo eso y digo yo, ¿es esa la confesión de su fe, hermano o hermana? ¿Usted de verdad quiere ser recordado por ese testimonio? Voy a ponerles un ejemplo. ¿A usted le gustaría ser recordado como Job o como la esposa de Job? Yo sé que todos me van a decir, no, yo como Job. Claro, ¿cómo habla usted? ¿Cómo se conduce? Ante la presión, porque hay gente hay gente que es de mantequilla, que ante la presión se derrite, no aguantan nada y explotan y empiezan a blasfemar o a quejarse o a decir, a renegar. La boca es la válvula de escape por la que sale toda la presión que están recibiendo. Vean, analicen el caso de Job y la esposa. Dios trae este castigo permite, si es un lado, y el diablo mata a los hijos de Job, destruye su casa, destruye su hacienda, todas sus cabezas de ganado, todo lo que representaba, todo aquello que parecía ser la evidencia de que Dios había bendecido a Job, había desaparecido. Y Job dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, hay que tener pantalones para hablar así cuando uno tiene el corazón sangrando por la prueba que está pasando. Hay que tener una confianza inquebrantable en Dios para poder hablar así. Bendito sea el nombre del Señor. Él dio y Él quitó. Bendito sea su nombre. ¿Cuáles fueron las palabras de la esposa de Job? Maldice a Dios. ¿Todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién preferirías en esta fotografía, en este corto video que estamos viendo? Ahora, viéndolo en retrospectiva, ¿quién prefiere ser usted? A mí me daría vergüenza quedar en la toma como la esposa de Job, ¿cierto sí o no? Maldice a Dios y muérete. Uy, así me tomaron la foto, así quedé, así salí. Eso fue lo que hablé. Es que usted no va a salir como alguien fiel si está expresándose de esa forma. ¿Qué fue lo que le dijo Job? Mujer, como las mujeres sin entendimiento has hablado. Así no se habla. Compare usted. Pero también muchas veces lo que hablamos es el reflejo de nuestras creencias. Y muchas veces de creencias, sí, de nuestros temores también, porque nuestras creencias están basadas en temor. Como el mismo Job dijo en algún momento, el mal que temía, me sobrevino. Esa es una antife, una fe al revés. Muy bien, entonces, cuando alguien dice, el día que me suceda esto, no vuelvo a la iglesia, vuelvo a repetir las preguntas que planteé aquí. ¿Es esa la confesión de su fe? ¿En serio? ¿Usted de verdad quiere ser recordado por ese testimonio? Y además de eso, el diablo lo va a oír. ¿Y qué cosa cree que va a hacer el diablo? Él va a hacer exactamente lo que usted, con la creencia de su corazón, confesó para salirse de la palabra. El diablo va a oír. No, el día que pase eso, me salgo de la iglesia. ¿Y qué dice el diablo? Gracias por facilitarme el trabajo. Esto es lo que vamos a hacer para que esta persona se salga de la palabra, abandone la palabra.
Usted mismo lo dijo. Usted está hablando de esa forma. Usted le está dando los recursos al diablo. Le está dando una pistola cargada al diablo y le está diciendo, dispáreme, máteme. Usted lo está haciendo. Porque no está hablando con entendimiento. Y allí, en esa frase, en esa expresión, hay una creencia antipalabra enquistada en ese corazón. Eso es un género de incredulidad. Allí hay, yo sé que se ve muy sutil. Alguien va a decir, hermano Eri, pero eso es demasiado exagerado. Fíjese que cuando Dios vino ante Adán y Eva y revisó qué es lo que había pasado, cuando Eva dijo, la serpiente me dio a comer del fruto y yo comí. Si usted explora cómo se dio, le repito, con que Dios os ha dicho que no podéis comer de todo fruto, de todo árbol. No, de todo árbol podemos comer, pero de este no, para que no muramos. No moriréis. ¿Qué hizo Eva? Vio que el árbol era codiciable. Eva dijo, voy a creer que no voy a morir. ¿A qué le creyó ella? Ella le creyó a las palabras de la serpiente. No le creyó a la palabra de Dios. Así que, y usted dice, hermano Eric, y de verdad es un género de incredulidad decir, el día que me pase eso yo no vuelvo a la iglesia. Pues sí, porque lo que usted debería decir, mi pregunta es, ¿dónde queda entonces aquello que dice Romanos 8, 38 y 39? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O usted cree una cosa, o usted cree la otra, pero no puede creer ambas al mismo tiempo. Usted no puede decir, el día que me pase esto, me voy de la iglesia, y decir, nada me puede separar del amor de Cristo. En alguna de las dos está mintiendo usted. En alguna de las dos, usted no lo cree de verdad. Alguna de las dos no es verdadera. Así que les digo esto, ¿por qué? Porque tenemos que revisar que no haya por allí. Usted sabe, los doctores, por ejemplo, para el cáncer de mama, los doctores siempre recomiendan que haya un autoexamen. Que palpen para encontrar a ver si hay algún pequeño quiste en un momento temprano para poder atenderlo, para que tenga remedio, para que tenga solución. Pues, ¿qué estamos haciendo en esta mañana? En esta mañana estamos palpando en nuestra fe si hay algún pequeño quiste, alguna pequeña creencia contraria a la palabra de Dios que esté desarrollando algún cáncer espiritual en nuestra fe. ¿Comprende lo que trato de decirles? Es captar alguna clase de pensamiento que se ve bonito y tiene lógica, pero cuando usted lo revisa a fondo, eso no cuadra con la palabra de Dios y es un estorbo, le está poniendo un límite a su fe. O no es un límite que alguien diga, el día que esto pase me voy de la iglesia. Usted está poniendo con su pensamiento y con sus labios un hasta aquí llegué, hasta aquí seguí adelante, hasta aquí fui cristiano. ¿Se dan cuenta? No puede ser así. Usted tiene que tomar las palabras de Dios y decir, ni la muerte, ni la vida, ni ninguna otra cosa creada nos apartará del amor de Cristo. Un segundo caso que tengo aquí anotado. Hay quienes antes de venir al culto, y vea que no son pocos los que me lo han dicho, antes de venir al culto caen en la trampa y participan o empiezan una pelea en casa. A veces es en el carro cuando vienen, tienen una discusión y luego hay una creencia en ellos que les dice al oído, ¿para qué vas a ir a la iglesia? Así, estás perdiendo el tiempo, ¿para qué vas a la iglesia? Hermano, es cuando usted más necesita venir y clamar a Dios para deshacerse de eso. Allí hay un género de incredulidad estorbándole para recibir la palabra de Dios. Reconozca las estrategias del enemigo. Dígame, esto yo lo he hecho con hermanos que están al borde de tomar una mala decisión. Yo veo y yo les digo, muy bien, hermano. Digamos que tú te rindes. Digamos que tú bajas los brazos, ya vas a dejar de luchar. ¿Quién gana? ¿Quién gana porque dejes de congregarte, porque dejes de orar, porque dejes de pedirle a Dios? ¿Quién gana? ¿Ganas tú? ¿Qué ganas? Y me dicen, no, pues no es una cuestión de ganar, yo no gano nada ahí. ¿Habrá alguien que gana? Y me dicen, pues sí, yo creo que el enemigo gana.
Entonces, ¿de quién es esta estrategia? Puedes entender quién tiene una ganancia. Ustedes saben, cuando hay un asesinato, normalmente los investigadores están buscando el móvil. Pueden tener el arma, pueden tener el cuerpo, el cadáver, pueden tener todas las pistas, pero cuando no tienen el móvil, ellos siguen investigando porque tienen que determinar cuál fue la causa, qué fue lo que movió a la persona. Había un interés, había una ganancia económica, había un seguro de vida que cobrar, cosas por el estilo. Es lo mismo acá. Pregúntese, cuando venga un pensamiento contrario a la palabra, que lo quiere sacar de la palabra, pregúntese, ¿quién gana si yo actúo de esta forma? Usted se va a dar cuenta que el que gana es el enemigo. Y usted se va a dar cuenta de dónde viene ese pensamiento. Y ahora usted puede entender quién lo está influenciando para apartarse de los caminos del Señor. Un tercer ejemplo. Hay gente que duda de que es hijo o hija de Dios. Eso pasa. Más de lo que uno piensa. Y dudan que son hijos de Dios porque les vienen malos pensamientos. Ahora, el problema es que a mí me vienen malos pensamientos, hermano. ¿Cómo voy a ser un hijo de Dios con malos pensamientos? Dice. Al profeta le preguntaron, ¿es posible, hermano Branham, que a un cristiano lo atormenten pensamientos? Y él dijo, ¿cómo que sí es posible? No, definitivamente va a pasar, dice. Quiero que entiendan que cuando usted confiesa a Cristo como su Salvador, cada rifle, cada fusil, cada ametralladora que tiene el enemigo está apuntando a su corazón. Usted le ha declarado la guerra al diablo y a sus 200 millones de demonios. Usted está en guerra con el diablo. Y él le va a tirar todo lo que tiene. Todo lo que tiene. Como dice por ahí un texto, porque sabe que le queda poco tiempo. Él va a hacer lo que pueda, todo lo que pueda, para desanimarlo, para engañarlo, para tumbarlo, para hacerlo tropezar. Él va a hacer todo lo que pueda. Y en el tema de los pensamientos, aún Cristo dijo, lo que es nacido de la carne, carne es. Nunca dijo que dejará de ser carne. Cuando Teofanía venga y revista nuestros cuerpos mortales y se conviertan en cuerpos glorificados, esa será otra historia. Pero mientras estemos en este cuerpo de carne, vamos a ser tentados y vamos a ser probados. Así que sí, un cristiano puede luchar con pensamientos. Y eso no es lo que te define como un hijo o una hija de Dios o te descalifica. Vayan conmigo al libro de Romanos capítulo 12, verso 3. Romanos 12, 3 dice así. Voy a esperar a que lo tengan. Romanos 12, en el verso 3, dice de la siguiente forma. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. ¿Conforme a qué? Conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Yo sé que ahí hay un pensamiento. La gente puede pensar, momento, dice la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Entonces, si Dios es el que puso la medida de fe, ¿por qué nos pide una fe que sea todopoderosa, que todo sea posible? Es que nosotros mismos, en nuestras características como persona, somos los que podemos poner una limitante. Vean algún ejemplo. Hay gente que necesita razonarlo todo. Hay gente que necesita razonarlo todo. Yo les pregunto a los que razonan mucho, ¿es su razonamiento el sello de aprobación para decir quién es hijo de Dios y quién no lo es? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensas, Gabriel? El razonamiento es la evidencia final para decir este es hijo de Dios y este no lo es. No, entendemos que hay factores que escapan al razonamiento. Hay cosas que no estamos contemplando que son muy importantes, así que el razonamiento es totalmente insuficiente. Sin embargo, nos atrapa el pensamiento y estamos allí midiendo si soy o no soy. Si usted es demasiado cerebral, cuidado, su medida de fe puede ser menor, porque usted le está poniendo un techo, un límite a su fe. Algunos dicen, yo veo esta otra frase que también refleja una creencia que limita la fe.
Yo digo esa frase, no es que yo dude, hermano Eric, no, yo no dudo, es que no lo entiendo. Entender no es requisito para creer. Aquí yo sé que eso tiene peso, yo sé que eso como, que a la gente dice, no, ¿cómo? Si yo no lo entiendo, ¿cómo lo voy a creer? Hermanos, dar un paso de fe es dar un paso en la oscuridad. Usted no sabe a dónde va. Usted está dándolo por fe, no por vista. Entender no es requisito para creer. Y si usted ya sabe que Él es Dios y que Él no falta ninguna de sus promesas, aunque usted no entienda algo, créalo y plántese como un roble en la palabra de Dios. No se mueva de ese terreno. Alguien le va a decir, bueno, explíqueme eso. Usted puede claramente decir, vea, hermano, hermana, yo no tengo la habilidad ni el entendimiento para poder explicarle algo como esto. Pero por cuanto es palabra de Dios y sé que Él no miente, yo lo creo. Y en mi conciencia me voy a plantar por fe en que yo lo creo. Entender no es requisito para creer. Si no, vuelvo a decir lo que he dicho en otras ocasiones. Cuando Nicodemo el fariseo visitó a Cristo, entonces el que le tenía que dar clases, el que le tenía que dar cátedra, al otro era Nicodemo le hubiera dado clases a Cristo, porque los fariseos tenían un gran conocimiento enciclopédico. Pero ¿qué fue lo que le dijo Cristo? Te es menester nacer de nuevo. ¿Cómo? Y vea la trampa de ser demasiado cerebral. ¿Cómo puede un hombre nacer de nuevo? Entrar en el vientre de su madre para nacer por segunda vez. Vea el extremo al que puede llegar una persona tratando de razonar las cosas. ¿Qué le dijo Cristo? Eres maestro de Israel y no entiendes esto. Si te he dicho las cosas naturales y no las entiendes, ¿qué si te digo las espirituales? Hay cosas que exceden la comprensión humana, pero entender no es requisito para creer. Estoy dejando que esto se asiente para que no se lo robe ningún pensamiento, ningún prejuicio. Escúchenme, creer es posible sin entender algo. Porque usted sabe que está confiando en la palabra de Dios. El Señor le dijo a Pedro cuando le lavó los pies, lo que yo hago ahora, Pedro, tú no lo entiendes, mas lo entenderás después. Una frase que le he oído muchas veces al hermano Lehman, que me hace gracia, es que dice, yo no sé cómo va a hacer eso, pero allá en la cena de las bodas del Cordero, yo le voy a decir, Señor, explícame esto. Señor, explícame esto. Se lo he oído como 3 veces, digo yo. Le tiene una lista de preguntas larga al Señor, pero no le estorba. Seguimos adelante, perseveramos en la fe. Entender no es requisito para creer. Recuerden eso, que no les estorbe, porque si usted empieza a decir, es que todavía no entiendo esto, mi hermano, la maleta que usted está arrastrando es bien pesada y usted no puede correr con paciencia la carrera. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Despojémonos de toda cosa y de todo pensamiento que nos asedia, de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera. Vea, los caminantes, mi esposa le gusta escalar montañas, caminar en montaña, el hermano Alex también, la hermana Vilma también, y yo veo cómo ellos ya han creado un cierto método. Ellos ya saben cómo preparar su maletita, ya saben no lleve esto pesa mucho, esto estorba. Ya tienen experiencia y saben qué sirve. La primera vez, usted ve a un caminante por primera vez, yo creo que ustedes lo han visto, ¿verdad? Y lleva tiliches acá, y lleva cosas acá. Y los que tienen experiencia dicen, se está matando solo. Ese calzado no le sirve. Ese tipo ¿para qué lleva eso? Eso déjelo en la casa. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia. Oigan por experiencia, hijos de Dios, no arrastren pendientes de entendimiento. Dios se los va a dar en el camino, Dios se los va a revelar, pero usted no necesita entender para creer. Siga avanzando. Usted ha confiado en el digno de confianza, en Dios Todopoderoso, en el que dio la vida por usted en el Calvario. ¿Qué mejor muestra de buena voluntad quiere usted que morir por usted en el Calvario? Confíe en Él. Entender no es requisito para creer. Espero que esto se lo lleven, que no les estorbe, sino que lo puedan abrazar. Entonces en mi nota puse, algunos dicen, no es que yo dude, pero es que no lo entiendo. Entender no es requisito para creer,
Si usted ya sabe que Él es Dios y que no va a faltar a su promesa, aunque no lo entienda, créalo y plántese como un roble por la palabra de Él. Ahora, viendo el texto de Romanos 12:3 que dice que debemos considerarnos conforme a la medida de fe que cada uno tiene, entonces no deberíamos calificarnos por lo bien que predica aquel hombre o lo brillante e inteligente que es aquella persona, pero en cuanto a la palabra, deberíamos revisar cuál es nuestra medida de fe. Voy a compartirles unas citas del mensaje. Espero que usted esté despierto para captar lo que le voy a decir, porque son citas que validan el hecho, la evidencia de que tenemos que romper los límites de la fe, no esa fe que es ilimitada, no esa fe que es todopoderosa, sino esa fe que tiene limitaciones autoimpuestas, que nosotros nos estamos, como dicen, disparando al pie, nosotros nos estamos saboteando con esas limitaciones. Párrafo 38 del mensaje B, Despierta Jesús, predicado el 3 de noviembre del 63. Dice, ahora puede que yo no tenga suficiente fe. Vea lo que dice el mensajero. Y en otras partes, el mensajero decía, si usted no tiene fe para sanidad divina, ¿cómo va a tener fe para rapto? Es una fe más grande. Vea qué interesante cómo lo enfoca. Aquí él está diciendo de sí mismo, vea lo que él dice. Ahora, puede que yo no tenga suficiente fe para hacer que todo eso se manifieste, pero ciertamente no querría interponerme en el camino de alguien que sí tenga la fe suficiente. Puede que no tenga la fe suficiente como para ser como Enoc, que caminó una tarde con Dios y no tuvo que morir, solo subió caminando a casa. Pero sí me gustaría ver a alguien hacerlo ahora. Ustedes saben, realmente no me gustaría estorbarlo, que vaya a hacerlo. Yo oro por esa clase de fe, porque es esa clase de fe que vamos a necesitar tener. Y cita, nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y arrebatados junto con los muertos resucitados para recibir al Señor en el aire y estar con Él para siempre. Ese es el deseo de nuestro corazón. El mensajero está diciendo, quizás puede que yo no tenga la fe suficiente para manifestar todo esto, pero no quiero estorbar a alguien que lo tenga. Muchas veces cuando tenemos una creencia autoimpuesta queremos aplicársela a los demás. Somos personas desconfiadas, queremos que los demás sean desconfiados. Somos personas nerviosas, queremos que los demás, cuando usted es nervioso y dice, pero puede pasar esto, esto y esto, y aparece alguien que no tiene esos temores, uno dice, pero ¿qué le pasa a esa persona? No está viendo que le puede pasar esto, esto y esto. Y la persona pasa por ahí tan campante, tan feliz, tan tranquila, y la persona que es nerviosa dice, no se da cuenta. Así que nuestras creencias también pueden estorbar a otros. Y yo creo que esta es la novia, yo creo que es la esposa del Cordero a la que se refiere esto. En el párrafo 171 del mensaje perseverante, el profeta está haciendo una oración. Oigan qué hermoso lo que dice. Quizás haya alguno con suficiente fe para romper esa barrera. Dice él, la barrera del sonido, la barrera del pecado, la barrera de la incredulidad. Romper esa barrera y entrar a donde todas las cosas son posibles. Hacia allá vamos en esta mañana, al lugar a donde todas las cosas son posibles. Dice él, concédelo, Señor. Nos dicen que cuando un avión rompe la barrera del sonido, entonces no tiene límite, ni de velocidad, ni de poder. Oh Dios, dice, si nosotros solamente pudiésemos sobrepasar ese poder de incredulidad, entonces los milagros y las promesas de Dios serían sin límite, porque todas las cosas son posibles a aquel que cree. Concede todas estas cosas, Padre, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Mensaje perseverante. Es esa barrera de incredulidad de la que él habló. Aquí en el párrafo 200 del mensaje, el lugar de adoración provisto por Dios, predicado el 25 de abril del 65, dice, y ahora hemos regresado directamente y aquí estamos en esta tarde en la costa occidental, donde la barrera de pecado de todos los poderes de las tinieblas
se amontonan aquí. Para que ustedes vean, la costa occidental en Estados Unidos es donde está California, Los Ángeles. Y él dice, estas películas y programas de televisión y hombres besando a mujeres allí y envenenando las mentes de las jovencitas, de los jóvenes en general. Es una barrera de pecado, están plantando algo en las personas. Pregunta, ¿dónde está esa barrera? ¿En qué dirección la encuentro para romper con esa barrera? En el párrafo 28 y 29 del mensaje Una vida escondida. Este párrafo que les voy a compartir es el que me motivó a predicar este mensaje. Él dice, y cada hombre o muchacho o mujer o muchacha que alguna vez es ungido por Dios y entra detrás de ese templo, el velo de Dios, el Espíritu Santo lo pone a él en un lugar secreto. El velo cae detrás de él y el mundo y todas sus cosas quedan detrás de él. Esa es la razón, hermanos, que estamos, oiga, preste atención a esto. ¿Cuántos quieren ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios? ¿Cuántos quieren, cuántos están esperando por el tiempo de adopción? Oiga lo que dice en el párrafo 29. Esa es la razón, hermanos, que estamos deteniendo la adopción de Dios. Con nuestras vidas diferentes y quejas y pleitos entre los unos y los otros. Esa es la razón que el velo no puede caer detrás de nosotros y no podemos entrar en esa presencia de Dios. Eso es correcto. Nosotros estamos deteniendo que ese velo caiga. Estamos deteniendo la obra de Dios que nos lleva a ese lugar donde todas las cosas son posibles. Hablemos un poco de ese jet supersónico. Yo he oído expresiones que hablan sobre la velocidad del sonido, creo que es lo que llaman Mach 1. Y Mach 1 creo que son como 1256 kilómetros por minuto. La velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo, pero la velocidad del sonido es 1256 kilómetros por minuto. Se dice, por ejemplo, para que tengan una idea, que cuando hay personas que han testificado que cuando han recibido un balazo, no lo oyeron. ¿Por qué? Porque la bala va más rápido que el sonido. Entonces, usted recibe el impacto de la bala antes de que el sonido llegue. Usted ni siquiera oyó el sonido, no lo pudo haber oído porque usted fue impactado antes de que el sonido llegara a sus oídos. La bala llega antes. Y se dice que cuando un avión está bordeando, llegando casi a Mach 1, casi a la velocidad del sonido, o aún en la velocidad del sonido, las vibraciones, el motor está rugiendo, los motores están rugiendo, las alas están temblando, toda la estructura, como cuando usted agarra un carro para probarlo y se lo lleva a la autopista y lo acelera, y va a 80, 90, 100, 120, y usted se da cuenta y usted empieza a oír por allá, tucu, 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 chaca, 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 chaca. Usted empieza a oír que le suenan cosas. Usted está probando, usted hace esa prueba para ver qué le suena, qué le está fallando al carro. Y usted empieza a ver, normalmente los carros que tienen un golpe en la dirección o en los aros, usted ve que el volante le hace así, a cierta velocidad. ¿Ve? Bueno, cuando usted va en un avión supersónico, y está a la velocidad, usted aún está por debajo o igual a la velocidad del sonido, la vibración es terrible y usted ve cómo todo se estremece y el sonido es ensordecedor. ¿Han oído ustedes los aviones en el aeropuerto antes de despegar? Es ensordecedor el ruido que hacen. Pero cuando usted logra acelerar más allá y salirse más rápido que la velocidad del sonido, de repente todo es silencio. El sonido quedó atrás. El motor que está produciendo ese sonido es llevado a una velocidad delante de ese sonido, va quedando atrás. Y todo es quietud y todo es paz. Aquel gran ruido desaparece. Y así es en esta vida. En esta vida, bajo este dominio, como decíamos la vez pasada, que en este primer cielo
Hay una dimensión espiritual de demonios y todo tipo de influencia de pecado y de incredulidad. Bajo este dominio, usted camina y es una carga muy pesada. Usted puede sentir el temor de la gente. Usted puede sentir el odio de las personas. Usted puede notar la ira y la gente anda reactiva y anda nerviosa. Usted lo nota. Usted siente la vibración del pecado, cómo nos está sacudiendo y estremeciendo. Y algunos, muchas de estas cosas, las somatizamos en enfermedades y otras cosas. Pero si usted lograra sobrepasar la barrera del pecado, más allá, más rápido, a una velocidad distinta, porque cuando el profeta habla de las dimensiones, dice, aquí están pasando todas las dimensiones. Todas las dimensiones están pasando delante de nosotros. Nuestros ojos, nuestros oídos no pueden captarlas porque viajan a una velocidad distinta. No las podemos capturar. Pero si tuviéramos aquí algún aparato que decodifique, algún tipo de antena que pueda decodificarlo, vamos a capturar sonidos en ondas de radio y vamos a capturar imágenes que están pasando por aquí y no las podemos ver. Hay todo un ámbito espiritual alrededor de nosotros. Pero si nosotros lográramos sobrepasar la barrera, romper los límites de la fe autoimpuesta, quiero decir, romper los límites de la fe y romper la barrera del pecado e ir más allá de eso, esas vibraciones desaparecerían. Esas presiones que esas presiones que el enemigo están poniendo en nuestra carne, las tentaciones, esas cosas se debilitan hasta que desaparecen. Estamos en un lugar sin vibración de pecado. Dice el profeta cuando habla del lugar santísimo, y ya me estoy adelantando, dice, ¿han estado ustedes dicen, ¿cuántos conocen las madreselvas? Es una planta. Yo no sé si aquí alguien conoce las madreselvas. El hermano dice que sí, muy bien. Las madreselvas son una planta que con este sol que está haciendo ahora no huelen a nada. Mi esposa me estaba enseñando en el patio, mi suegra y mi esposa tienen varias plantas que cuidan, algunas de ellas muy bonitas, y les toma fotografías y me estaba enseñando, mira cómo se abre o cómo se cierra dependiendo de la hora, de la luz, de la humedad, ¿verdad? Y la madreselva es una planta que se cierra, se protege con el calor del sol, no huele a nada. Pero dice, pero vaya a las 3 de la madrugada a oler una madreselva y tiene una fragancia riquísima, exquisita, dice. Y el profeta dice, entrar en el lugar santísimo es como estar en un jardín de madreselvas en la madrugada. Hay una frescura, hay un bienestar, hay una delicia hay una atmósfera deliciosa allí al entrar al lugar santísimo. ¿Recuerdan ustedes? Cuando hemos hablado de una vida escondida lo hemos mencionado. El templo había tres secciones en el templo: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. En los atrios brilla una luz natural que a veces se opaca, a veces se apaga, a veces ilumina más. Es esto, la luz del sol, ¿verdad? Que a ciertas horas decae, hay momentos donde desaparece, hay momentos de oscuridad. Y en el plano natural, porque nosotros somos ese templo, el templo que hizo Moisés es un tipo, y el templo de Salomón, perdón, el tabernáculo de reunión de Moisés y el templo de Salomón es un tipo de nosotros, la creación de Dios. Y los atrios son esta carne, este cuerpo. Y a veces en esta carne, a veces hay días luminosos y hay días opacos, hay días donde no hay luz y estamos totalmente en oscuridad. En la carne, quiero decir, en la carne. Y cuando venimos, muchas veces tenemos que hacer el esfuerzo por no perdernos un culto y venir, porque en la carne el maná se aguzana. El maná, ¿recuerdan? No podía guardarse una porción para el día siguiente, a menos que fuera sábado, para el sábado. Ahí Dios guardaba eso. Pero en general, si usted trata de vivir de viejas prédicas, eso se va a gusanar, usted se va a deteriorar. Usted tiene que seguir adelante con la porción de la palabra cada día. Danos hoy el pan diario, dijo el Señor. Eso es en los atrios también. Y en los atrios, la vara de Aarón era conocida como un bordoncito para el viejito. El anciano, que ya no podía caminar, usaba el bordón porque se cansaba y era un apoyo. Eso era todo. Un apoyo. Pero vea qué interesante.
¿Qué ocurría con la luz en el lugar santo? Ahora, el segundo compartimento del templo de Salomón o del tabernáculo de reunión era el lugar santo, donde estaban los panes de la proposición y el candelero. Esos 7 candeleros que estaban en el lugar santo representan una luz artificial y habla de la luz que recibimos con nuestro entendimiento, con nuestra propia mente, las cosas que interpretamos, cómo las comprendemos. Es una luz artificial hecha por el hombre. Es lo que nosotros maquinamos con esta cabecita que Dios nos dio. Pero dentro del lugar santísimo, que es el tercer compartimento, detrás del velo al lugar santísimo, es el corazón del hombre, donde Dios tiene que entronarse. Allí no es luz natural, allí no es luz artificial. Ahí lo que está colgando en el lugar santísimo es la gloria chequina, la luz sobrenatural que alumbra todas las cosas. Nada escapa nada puede mantenerse en oscuridad si la gloria chequina lo alumbra. Es una luz eterna. Es una luz que no parpadea, no es una luz que fluctúa, es una luz eterna. Eso de ese lado. Aquel maná que en los atrios, que en la carne se aguzana, que se vuelve viejo, en el lugar santísimo hay un cofrecito donde estaba el maná escondido y ese maná se mantenía siempre fresco, no se aguzanaba, permanecía siempre bueno, siempre fresco. Era el mejor maná. Y eso representa cuando usted toma esa palabra que aquí afuera se aguzana, aquí afuera pasa de moda, aquí afuera pasa de nuestros sentidos, de nuestro entendimiento. No está en la mente para razonarla, pero ha descendido al lugar santísimo, al corazón, y guardada la palabra en el corazón, allí se mantiene siempre fresca. Por eso usted no debe razonar la palabra de Dios, sino debe creerla. La palabra de Dios es para ser creída, creída con el corazón. Ya ustedes me han oído decir que no usamos un destornillador para clavar un clavo. La herramienta correcta es el martillo. De esa misma forma, la palabra de Dios no es para ser razonada, es para ser creída. El verdadero potencial que tiene ella es cuando usted cree en ella. Dicen amén, ¿lo creen? Entonces vea de los atrios al lugar santo, del lugar santo al lugar santísimo. Vea las cosas que se dan. Cuando el profeta habla y dice, romper la barrera de la incredulidad y entrar detrás del velo, se refiere a entrar al lugar santísimo y que ese velo caiga. Es cuando rompemos con la barrera del pecado, cuando el pecado queda atrás y toda vibración de pecado y toda influencia de pecado queda atrás, y usted ahí adentro en el lugar santísimo se encuentra con aquel que pudo hacer que aquel viejo palo, la vara de Aarón, reverdeciera y diera frutos. No importa qué tan muerto esté usted, qué tan seco esté usted, usted va a revelar los frutos que hay en usted en ese lugar, porque la presencia de Dios lo va a hacer a usted florecer. Habiendo dicho esto, el jet supersónico rompe la barrera del sonido para que usted deje el sonido atrás, toda vibración atrás. Usted va más rápido que el sonido. De esa misma forma, usted puede romper los límites de todo género de incredulidad, de toda apariencia de fe, de toda limitación autoimpuesta. Queda atrás si usted logra llevarse, si usted logra adentrarse en el lugar santísimo con la palabra de Dios. Ese es el lugar donde todas las cosas son posibles. Si usted tiene aquí la palabra, no va a dar el fruto. Si usted la maneja aquí, hasta sueño le va a dar leerla. Pero si usted la lleva aquí, en sinceridad, a lo profundo del corazón, allí todas las cosas son posibles. Allí lo que usted crea con el sustento de la palabra, todas las cosas son posibles. Allí todo es posible. ¿Notaron ustedes cómo el mensajero dijo que hay una barrera de pecado que vencer? Hay una atmósfera de pecado que nos envuelve.
El atrio, voy a leer mi nota, el atrio, que es el cuerpo, en el atrio hay creyentes carnales cuyo Dios es el vientre, dice la palabra, y se mueven por sus 5 sentidos. Están aquellos que viven sus creencias en las facultades, en las otras facultades que, ¿cómo dijo el mensajero que eran? Memoria, imaginación, razonamiento, conciencia y afectos, en el lugar santo. Pero hay unos pocos que viven la fe en el lugar santísimo, no por vista, ni por razonamiento, no por afectos. Tu fe habita en un lugar donde no hay reprensión ninguna, porque todo es conforme a la palabra. Dice la palabra del Señor en Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad, ¿no ama usted la libertad? No. ¿Qué prefiere usted, ser esclavo o ser libre? Yo creo que todos escogeríamos ser libres. Dice la palabra, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Toda la palabra de Dios nos está diciendo que hay un lugar donde podemos habitar confiadamente, allí adentro. Es más, le voy a decir algo glorioso. Creo que es en 1 Corintios 9, donde Pablo dice, tenemos un altar del cual no pueden comer los que sirven en el templo. Aquí está alguien que sirve en el templo. Aquí está un sacerdote delante de ustedes. Y yo no puedo comer de ese altar, porque ese altar es su corazón. Y el único que va a llegar ahí a tener compañerismo con usted es el Espíritu Santo, es la presencia de Dios. Yo también tengo ese lugar. Ustedes pueden ser mis amigos, invitarme a comer y podemos tener compañerismo, pero hay un lugar a donde ustedes no pueden llegar y solo Él puede llegar, a ese lugar santísimo. Y muchas veces estamos aquí afuera lidiando en la carne con las cosas de la fe, como creyentes carnales. O estamos aquí en las facultades de las que habló el profeta, siendo creyentes intelectuales, caminando bajo una luz intelectual. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Rompa la barrera de la incredulidad, rompa lo que se opone, venza eso, vaya más, rompa los límites de su fe. Cuando digo los límites de su fe, no hablo de la fe de Dios, hablo de su fe. Venza los límites que usted está poniendo. Esto es lo que yo creo. Pero usted podría creer más que eso. Usted podría creer que todo es posible. Porque todas las cosas son posibles para que aquel que entre en ese lugar de confianza. No es un lugar de incertidumbre. Usted no puede entrar al lugar santísimo y decir, bueno, Señor, yo he creído mucho de tu palabra. La verdad es que yo veo que mucho de tu palabra es cierto. No le alcanza para entrar al lugar santísimo. Para poder entrar allí adentro con esa sinceridad, usted tuvo que haber abrazado la palabra de Dios completamente. Completamente. Mientras tanto, usted ahora está con esas dudas, con esas conjeturas, usted está habitando en el lugar santo. Usted todavía no puede entrar al lugar santísimo. ¿Sabe qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que le pasaba en el Antiguo Testamento a aquel que trataba de entrar al lugar santísimo sin estar preparado para ello? ¿Qué le pasaba, hermano Leyman? Usted me está haciendo una seña. ¿Qué era eso? Moría, amén, moría. ¿Sabías, hermano Joseph, sabías que el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo, le amarraban en la cintura una cuerda? Y dentro del ropaje que vestía, el ropaje sacerdotal, tenía unas granadillas en el borde de su vestidura que sonaban. El profeta dice que esa es la vida del creyente que camina en este mundo y que suena
su caminar suena: santo, santo, santo es el Señor. Estamos anunciando con nuestra vida que Él es santo. Pero si ese hombre entraba en pecado, entraba en incredulidad, entraba no estando preparado para entrar al lugar santísimo, estaban ahí los que tenían la cuerda, y estaban así. Suena la campanilla, todavía suena. Dejó de sonar, ya volvió a sonar, tranquilos. De repente, ¿cómo van? Hace 60 segundos que ya no suena la campanilla. ¿Cuánto lleva? 3 minutos. Y le hacían así, y no había respuesta. Ese hombre había muerto en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no estaba listo para entrar en ese lugar. Entrar en ese lugar no debería ser muerte, debería ser vida. Entrar en ese lugar donde está el maná escondido, siempre fresco. Donde si usted está seco o muerto, va a ser vivificado y va a dar frutos como la vara de Aarón. Donde la luz sobrenatural alumbra todas las cosas. Entrar en ese lugar es vida. Pero no podemos entrar con dudas. ¿Cómo debemos entrar? Confiadamente. Ahora, ¿cómo entra usted en ese lugar confiadamente? Si nuestro corazón no nos reprende, ese lugar santísimo, confianza tenemos para con Dios. Y sabemos que las cosas que le pedimos, las recibimos. Entrar en ese lugar confiadamente es entrar sin dudas. Creerle a Él. Ahora, ¿por qué la razón de este mensaje? Porque yo creo que si yo le pregunto, es más, lo voy a hacer para comprobarlo. ¿Cuántos creen en la palabra de Dios? Levante su mano para verlo. Yo veo que todo el mundo la levanta. Yo creo que todos creemos en la palabra de Dios. Pero créanme cuando les digo que en nuestra mente hay alojados, enquistados, pensamientos que son creencias que combaten a la palabra de Dios. Y allí hay una limitación autoimpuesta, un engaño del enemigo, algo que el diablo te susurró al oído y lo creíste y está allí. Es como una camisa de fuerza. No puedes, es como que te pongan una camisa que no tiene mangas y estás con los brazos amarrados adentro y no te puedes mover con libertad. Eso es lo que es una creencia de ese tipo. Tú quieres levantar tus brazos y decir: gloria a Dios, soy sano. Pero esa camisa de fuerza no te lo permite. Creencias que se enquistan en el corazón del hombre y que no le permiten vivir toda la palabra de Dios. Y son creencias que se ven lógicas. Así que, vea, oigan la palabra de su pastor. Yo los invito a que ustedes tengan pensamiento crítico. El pensamiento crítico es algo muy bueno. Yo muchas veces vengo y cuando estoy preparando mensajes digo yo estoy diciendo que esto es así. Lo es. Verdaderamente lo es. Y me pongo a escudriñar y veo que dijo el mensajero aquí y veo que dice la Biblia acá. Y cuando me doy cuenta digo yo: ay, Eric, arrepiéntete. Arrepiéntete. Me doy cuenta, no era que yo estaba buscando ser incrédulo a la palabra. No. Es que cuando era niño o en la calle o en alguna experiencia de mi vida recibí algo que parecía bueno, que parecía lógico. Cuando yo era niño, cuando estaba creo que en segundo o tercero de la escuela, recuerdo que yo tenía un compañero, Johnny Chávez se llamaba. Y Johnny era un niño de un hogar cristiano. Y él en una ocasión, en una de las clases, levantó la mano y le dijo a la maestra: niña, a mí me han enseñado... Hablando del año 2000, decía que 1000 años vivirás, a 2000 no llegarás. Decía. Y todos los chiquillos que no sabíamos ni papa, nada, lo oíamos y decíamos: uy. Y crecimos pensando y los que oímos eso crecimos diciendo: a 2000 no llegarás, o sea, ¿qué va a pasar en el 2000? Luego cuando uno viene y encuentra la palabra y revisa, ahí no hay nada de eso. Pero son creencias que se alojan en las personas. Por eso, cuanta cosa nueva aparece, todo es la marca de la bestia. Y todo es el diablo y todo. Porque andamos, como lo hemos dicho en otras ocasiones, con mentes prejuiciosas buscando la serpiente cascabel debajo de la piedra. Siempre estamos buscando la trampa. Ahora, no es para que seamos crédulos. Pero si usted le va a creer a algo, que sea la palabra de Dios. No le halle pero, no le halle estorbo. Jesucristo dijo: bienaventurado el que no halle tropiezo en mí.
Y Pedro dijo, tropiezan en la palabra, porque tropiezan en la palabra. Tropiezan en esa roca de tropiezo, perdón, quiero decir, que es Cristo, dice, porque tropiezan en la palabra de Dios. No tropiece con ella, no se equivoque con ella, no la dude. No estoy pidiéndole, vean, no estoy pidiéndole que usted sea ingenuo. Lo que le estoy diciendo es, si usted tiene que creerle a alguien en esta vida, que sea a Dios, que lo ama y no le va a fallar. ¿Y cómo le creo a Dios? Aquí está el pensamiento de su palabra. Ahora, ¿qué tiene que hacer usted? En el ejercicio, ejercitándose para la piedad, usted tiene que tomar cada promesa que está en este libro y ponerla a prueba. El Señor dijo, probadme ahora, si no abriré las ventanas de los cielos y os bendeciré. Prueben la palabra del Señor, vean que Él es bueno, compruébenlo, comprueben que es verdad. Emanuel, toma un verso de la palabra, toma una promesa, encuentra una promesa que Dios haya hecho e investiga si es verdad o no. Deja que el Espíritu Santo lidie con tu corazón y que te guíe a ver, caramba, esto es cierto. Entonces lo que me habían dicho, todo sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso. Compruébelo, compruebe que Dios es verdad. No necesariamente es bajo entendimiento, como les dije, pero Dios se lo va a mostrar y usted lo va a comprobar. Usted va a estar cierto. Muchas de las cosas más sobrenaturales que ocurren en la vida del creyente escapan al entendimiento humano, pero Dios manifiesta su poder. Y cuando volvemos a ver a lo largo de la vida de ustedes, hijos de Dios, hay una larga lista de testimonios de cosas que ocurrieron detrás del telón, que son inexplicables al entendimiento humano, pero que están mostrando que Jesucristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y de todos los siglos. Romper los límites de la fe significa identifique qué creencia está disfrazada de fe, pero en verdad es posiblemente una mentira del diablo, que ha venido a seducirlo, que ha venido a engatusarlo, a enredarlo. Usted lo va a identificar. ¿Qué les parece si terminamos este culto haciendo una oración, pidiéndole a Dios que Él nos dé discernimiento, ese pensamiento crítico para poder entender cuando estamos, como dijo el Señor, no confíes en tu propia prudencia, no te fíes de tu propia prudencia. Quiero invitarlos a que se pongan de pie. En otras ocasiones hemos hablado de no presumir, de no avanzar sin autoridad. En otra ocasión hablamos de la palabra prejuicio, de no alimentar prejuicios. Y ahora, hoy, hemos hablado de identificarlos, de identificar creencias que no son conforme a la palabra y deshacernos de ellas. Vea, hay un refrán que dice, mejor malo conocido que bueno por conocer. Cuando usted identifique una creencia que no es de la palabra, va a ser más fácil quedarse con ella. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Otro vendrá en su propio nombre y a este recibiréis. Pueden haber pensamientos que vengan en su propio nombre. Qué inteligente que es Eric, que razonó esto y llegó por su propio entendimiento a esta conclusión. Pablo dijo, todas esas cosas las tengo por basura, por ganar a Jesucristo. Confronten su pensamiento y detecten dónde hay una creencia disfrazada de fe, pero no es fe. No es conforme a la palabra. Revísenla, descúbranla. Si ustedes lo logran hacer con una pequeña creencia, ya aprendieron algo que les va a servir para un montón de cosas en la vida. Allá en las universidades vamos a ver muchas cosas que nos van a enseñar que parecen irrefutables. Pero cuando usted se sienta con un espíritu calmo a discernirlas y aún habla con esas personas, usted se va a dar cuenta que estas personas no tienen la respuesta. Hay alguien que tiene la respuesta. Se llama Jesucristo. Y Él tiene la respuesta y su respuesta siempre va a ser conforme a la palabra.
Y si usted puede aprender a confrontar, discernir pensamientos, encontrar creencias que no cuadran y cortar con ellas, usted va a ser un creyente más feliz, más vencedor, más bendecido. Ore conmigo. Amado Padre Celestial, en esta mañana yo te presento a tu pueblo, a tus hijos, Señor. Ciertamente, Padre, puede presentarse como una lucha en la carne el revisar nuestra fe y revisar la palabra. Pero no queremos pelear esta batalla en la carne, Señor. Queremos llevarla al terreno del corazón. Queremos llevar tu palabra al lugar santísimo. Y queremos chequearnos, Señor, y despojarnos de todo peso de pecado que nos asedia. No pecados que estemos cometiendo como lujuria o adulterio o mentiras, sino creencias pecaminosas, creencias antipalabra que pueden estar limitándonos y que no nos dejan entrar a ese lugar santísimo. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú le des a tu pueblo, que tú me concedas a mí y a cada oyente, también los que están en las redes sociales, tus hijos que están oyendo este mensaje, que tú les concedas la facultad, que tú les concedas ese pensamiento crítico para identificar creencias que aunque se vean hermosas, podamos notar, podamos detectar por la palabra que son antipalabras, Señor, y que podamos renunciar a ellas para darle el espacio a tu palabra solamente. Entonces entraremos confiadamente en el lugar santísimo. Entonces en nuestro corazón no habrá reprensión. Entonces lo que digamos será hecho, porque será conforme a la palabra. Una fe directa, una fe más elevada. Cuando tu profeta dijo, puede que yo no tenga la fe para que se manifieste todo esto, yo creo que él sabía que vendría una novia, que creería la revelación del mensaje y creería toda la palabra, y que nació para ser la manifestación final de la palabra de Dios, Señor. Yo te presento a tu pueblo, Señor. Te presento a tu novia y te pido en el nombre de Jesús que esta convicción y revelación, Padre, se adentren profundo en el corazón y que nos encontremos contigo en ese lugar sin reprensión, confiadamente, y disfrutemos de la libertad que tu palabra nos da para que todas las cosas sean posibles. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.